Sí, es la que tiene la oficinita. Sí, abogada. Ok, pues vamos entonces a continuar. La otra vez dimos la introducción al plan de Dios. Y ahorita estamos hablando un poquito de la parte del plan de Dios, esa progresión de revelación del cual estamos hablando ahorita. Pero vamos a dar para atrás más a la teoría del plan de Dios. Vamos a orar primero. Sí, claro. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que podemos estudiar tu palabra. Te pido que estés con nosotros y que sea de provecho y que siga bendiciendo este ministerio y que pueda crecer y vamos a tener poder dar más clases y crear un seminario hecho y derecho y una universidad cristiana si es posible. Amén. Y nosotros lo pedimos. Amén. Amén. Gracias. Ok, así que vamos a ver ahora la relación del plan de Dios y de los seres humanos. ¿Dónde caemos nosotros dentro del plan de Dios? ¿Verdad? Muchas veces he hablado de que una de las cosas que me atraía mucho a la teología y a la Biblia, una cosa que no es que me atraía, pero un aspecto de todo eso que a mí me fascinaba es que, o sea, en la naturaleza todo está bajo ¿verdad? Las leyes que Dios ha puesto, y toda la naturaleza se somete a esas leyes y a Dios, ¿verdad? Y a través de ese sometimiento, pues, uno tiene esta naturaleza, ¿verdad? Tan tremenda que Dios ha hecho y todas las cosas bonitas que Él ha hecho, todo trabajando según su plan, ¿verdad? Obviamente también tenemos cosas como huracanes y terremotos, pero en general, ¿verdad? Aún después del daño que ha hecho el ser humano, pues, entonces yo siempre decía que debe haber, o sea, yo como que siempre sentía, bueno, debería haber lo mismo para el ser humano, ¿verdad? Porque como que el ser humano parece ser una excepción a todo esto de que la creación está bajo el plan de Dios y el ser humano como que está al garete, ¿verdad? Pero la cosa es que también Dios tiene un plan para el ser humano, y entonces nosotros podemos participar en ese plan, ¿verdad? O podemos rechazar ese plan, ¿verdad? Así que la pregunta es, ¿cómo encaja el ser humano dentro de ese plan de Dios, ¿verdad? Porque la naturaleza no tiene una opción, tiene que estar bajo el plan de Dios y obedece ciegamente. Los animales, ¿verdad? Ellos básicamente, o sea, ellos parece que escogen y son mucho más complejos su comportamiento, pero también los animales, ¿verdad? Obedecen ciegamente según sus instintos y según sus cosas, ¿verdad? Obedecen a... Y si hay duda de eso, cojan un puntito, un láser con un puntito rojo, póngalo y uno puede ponerse a jugar con los animales, ¿verdad? Y lo va a hacer un montón de veces y siempre hace lo mismo. Que simplemente son robots bien complejos. Así que vamos a ver qué componentes o qué definiciones podemos hablar acerca de la relación entre el plan de Dios y el ser humano. Primero, perdonen, vamos a hablar de la extensión de su plan, cuán abarcador es, y después vamos a hablar de la intensidad de su plan, cuán intenso, profundo es, ¿verdad? Hasta qué detalle lo controla, ¿verdad? Uno es cuántos grados y otro cuántos píxeles por cuál es la resolución del plan de Dios. Okay. Así que bajo la extensión de su plan, ¿verdad? Vamos a ver cuatro términos que vamos a usar. Así que con la extensión, entonces vamos a tratar de definir tres ideas que hablan acerca de la extensión. ¿Okay? Entonces está el primer término es la predeterminación. Entonces aquí lo que vamos a estar viendo es que en todo esto que vamos a ver, la diferencia, ¿verdad? Lo que quería decir es que la diferencia entre
el ser humano y los animales, ¿verdad? O la creación, ¿verdad? No todos somos sentientes, pero la creación que no es que ni siquiera es, que no es inteligente, ¿verdad? No es inteligente, pero los animales son inteligentes, pero no están aware. Pues la diferencia entre nosotros y toda la otra creación, sea la animal y básicamente la mineral, la vegetal o mineral, que no están vivos, que no piensan, que no procesan, pues la diferencia es que ellos no tienen un free will, no tienen libre albedrío. ¿Okay? Así que el problema es la relación entre el plan de Dios y la voluntad humana. ¿Okay? Y eso, ahí hay una paradoja. ¿Okay? Porque cómo Dios puede tener un plan y determinar todo lo que pasa y nosotros tener una voluntad independiente. ¿Okay? Así que, ¿y qué quiere decir eso? O sea, ¿cuáles son las cosas que caracterizan nuestra voluntad versus lo que caracteriza el plan de Dios, ¿verdad? Así que esa es la definición. ¿Cómo podemos definir o caracterizar la voluntad humana y cómo podemos definir y caracterizar el plan de Dios, que básicamente se basa en la voluntad de Dios? Así que básicamente cómo se relaciona nuestra voluntad a la voluntad divina. ¿Okay? Pero ahí también hay otra cosa, porque así que esa es una de las preguntas. ¿Okay? Así que vamos a poner por aquí, porque a medida que uno empieza a enseñar, pues uno como que le encaja mejor. Así que hay dos paradojas. ¿Okay? Dos paradojas. Primero es la relación entre la voluntad divina y la voluntad humana. ¿Okay? ¿Cómo nosotros podemos tener una voluntad y estar sujeto a la voluntad de Dios? O sea, que Dios tenga un plan donde Él determina todo, pero nosotros también podemos hacer, y Él básicamente no ser responsable por el pecado. ¿Ves? ¿Cómo podemos nosotros tener suficiente? Quiero estar seguro que todo eso se ve. ¿Cómo nosotros podemos tener suficiente? Se mueve un poquito para acá. Pero está bien, se mueve un poquito para acá. Esto. No, está bien, vamos a dejarlo así. Yo salgo de aquí, pero para que se vea esto. ¿Se ve? Yo me veo todavía, ¿verdad? Sí. Sí, Un poquito, ok. Se ve bien. Pues, ¿cómo nosotros podemos tener suficiente independencia para que, porque la pregunta es cómo es que entonces puede ser evitar de que Dios sea responsable por el pecado? Porque si todo lo que yo hago ya Dios lo determinó, pues entonces si yo peco es porque Dios hizo que yo pecara. Entonces el que es responsable por mi pecado es Dios. ¿Sí? Así que ¿cómo podemos ver esto en relación a evitar que Dios sea responsable por el pecado? ¿Okay? Pero hay otra paradoja, porque entonces la relación aquí de la voluntad de Dios y la voluntad humana. Pero entonces hay una relación dentro de Dios mismo entre dos de los atributos de Dios. Y es cómo Dios puede tener una voluntad libre y conocer el futuro. Básicamente entre su voluntad y su omnisciencia. Así que entonces hay una tensión entre la voluntad de Dios y el conocimiento, la omnisciencia.
Si Dios ya sabe lo que va a hacer, es libre Él. Y eso es más o menos la misma paradoja a otro nivel. Así que mucho de esto, especialmente aquí, porque la cosa es que, y esto, o sea, hay un interplay, un juego entre estas dos paradojas que a veces es un poquito difícil de desentangle. Perdone mi Spanglish, sí. de desenredar. Pero que están esas dos cosas. Entonces, porque también está como si Dios conoce el futuro, como entonces la relación entre la voluntad de Dios y la omnisciencia, pero también la relación entre la voluntad mía y su omnisciencia. Entre todo el concepto de una voluntad y la omnisciencia, sea la voluntad de Dios o la voluntad nuestra. Pero que mucho de esto, yo pienso, mucho de esto tiene que ver con el hecho de que Dios es atemporal. Y atemporal quiere decir cuál es la relación entre el tiempo Y Dios. Fuera del tiempo. y Dios que está fuera del tiempo. O no solamente entre Dios, sino entre podemos decir un matrix, ¿verdad? Dos realidades. O una realidad, exacto, dos realidades, es una buena manera de ponerlo. O una matriz, ¿verdad? Una realidad o matrix temporal y una realidad, una matriz matrix atemporal. Porque esto nosotros lo entendemos súper bien, ¿verdad? Pero esto no tenemos ni idea, ¿verdad? Porque esto puede ser, una realidad temporal puede ser multitemporal, ¿verdad? Porque aquí tenemos una dimensión de tiempo, ¿verdad? Tiempo, Espacio. una dimensión. Ahora aquí el tiempo es que es 0 dimensiones o que es un número infinito de dimensiones. ¿Ves? O sea, nosotros no tenemos idea de cuál es de estas dos. ¿Es que Dios no existe en el tiempo o es que Él existe en múltiples cantidades de tiempo? Entonces, la otra cosa es que hay una relación entre tiempo y espacio. Y entonces puede ser que todo esto sea simplemente un montón de dimensiones que combinan el tiempo y el espacio y todo eso. Infinita dimensión, infinita dimensión. Exacto, infinitas dimensiones donde el tiempo es lo mismo que una dimensión espacial. ¿Ves? Pero en mi ignorancia, ¿qué es lo que estamos estudiando nosotros entonces? ¿Esto es teología? Claro, usted poco a poco debe ir a ver los vecinos. Sí, pero es para yo poder ir, ¿verdad? Porque ustedes son más, ustedes son de la clase de cuarto año y yo estoy en kinder. Ustedes entenderán que yo entiendo todo lo que me están explicando. Lo que pasa es que quiero insertarme en el currículo, que es lo que estamos estudiando. Porque estamos estudiando teología. Del plan de Dios, estamos estudiando teología. Porque la teología es, básicamente, ver las enseñanzas de la Biblia. Ajá. Y entonces tratar de entenderlas. Con nuestra capacidad humana, con la capacidad de deducción y de inducción y todas esas cosas. Todas esas cosas que Dios nos dio como herramientas, que Él quiere que las Naturaleza usemos. y todo lo que está envuelto. Y todo lo que está envuelto, Él quiere que comparemos Sí, escritura con escritura. usted lo va a entender poco a poco. Lo comparemos con la realidad que Él creó. No, yo no puedo. Todas esas Yo cosas. como nació en un timeline y de momento va a la eternidad con el gran Dios. No, porque la cosa es que por ejemplo, yo tuve a alguien que básicamente se basó en esto para decirme, ¿Por qué se ríe? yo tengo un libro, yo tengo un libro online. Es de la clase de loco, dice, pero no es de loco. ¿Verdad? Yo tengo un libro online que se llama La Visión Jibarigua.
Es que no viste los exámenes. Usted también no viste los exámenes que da el profesor. Aquí hice los exámenes también. Sí. Exámenes del colegio de Mayagüez. Aquí. No, yo me imagino. Porque... Pero pues esto no se hace un año. Se le da. Esto no es un catecismo. Esto no es catecismo. Esto es una cosa de que... Yo pensé que yo veía un estudio bíblico y yo no sabía que esto era tan complejo. No, esto está muy interesante. Ah, y hay un texto también para el sí, pues tengo que comprarlo. Porque... Si esto fuera un catecismo para adultos, yo no estuviera aquí. Esto es estilo maestría, señora. Sí, ya me estoy dando cuenta. Esto es I Believe. Pero la cosa es que, o sea, es importante, por ejemplo, y como está diciendo, yo tenía un libro online, entonces hice un blog y la gente podía, y alguien cogió y me retó y dijo, usted dice que estudió teología, ¿verdad? Yo no que estaba hablando de la política. Pero encontró básicamente mi bio, encontró que yo había estudiado teología. Dice, usted se dice, y veremos si es cierto de que usted sabe algo de teología. Entonces me hizo una pregunta de aquí bien retante y bien de esto, como quien dice, yo soy, ¿verdad? Alguien que no sé de lo que estoy hablando y de todo lo que está diciendo en el libro, que era basando la política sobre la Biblia. Pero básicamente él abordó esto. Y entonces yo le mandé un email para atrás y le dije, primero, que la pregunta que tú hiciste tiene esta contestación y es esto. Eso es bien fácil, pero yo no creo que eso es lo que tú querías preguntar. Tú la pregunta que querías hacer era esta otra, que es una pregunta que no solamente, porque él decía que esto es una contradicción y entonces eso demuestra que la Biblia no es cierta. Yo dije, es una pregunta que no solamente se encuentra en la teología, esa cuestión de lo que es la voluntad libre también se encuentra en la filosofía, porque el materialismo también es paradójico contra la cuestión de la voluntad libre. O sea que si usted no cree en Dios y cree que solamente hay materia, pues entonces la materia sigue estas reglas. ¿Okay? Y entonces, si todo sigue esas reglas, ¿cómo entonces podemos tener una voluntad libre? Y yo dije así que primero que esto no es solamente una cuestión religiosa, y que si tú sacas a Dios, queda contestada. Porque entonces te terminas con la misma pregunta de un contexto materialista que tiene menos contestación todavía. Y más difícil. Y es está más difícil. Entonces yo le dije, el asunto no es solamente contestar la pregunta, es saber hacerla. ¿Ves? Y yo dije, la manera que uno aborda esta pregunta es de esta forma. Entonces uno tiene que darse cuenta que es una paradoja. Entonces expliqué lo que es una paradoja, le di algunos ejemplos. Y él dijo, sinceramente, no sé qué palabra fue la acusó, pero se notó que o sea, que él nunca había oído a alguien que tan siquiera supiera cómo meterle el diente a eso. ¿Ves? Se ve que era alguien que sabía bastante en la universidad, en la iglesia, en algún sitio, había estudiado estas cosas, pero nunca le había encontrado a alguien que pudiera por lo menos decirle, estos son los parámetros de lo que vamos a discutir, ¿verdad? Y la contestación no tiene una contestación. Y eso es bien válido. Yo estaba cuando veía en el avión de Nueva York, estaba viendo un artículo en Scientific American donde una gente hicieron una prueba de 400 páginas que decía que hay un problema en la matemática que no tiene una contestación. Que es el problema que tiene que ver con que tiene que ver con lo que llaman el Turing Machine, que es se llama el stop problem, que si todo programa de computadora tiene un fin, así puede correr para siempre. Un problema general en la matemática también envuelve la mecánica cuántica y otras cosas matemáticas hasta el espectro óptico de la luz y todo eso está envuelto. Entonces ellos tuvieron 400 páginas probando de que eso no tiene una contestación, que es un problema incontestable. Y eso ameritó una publicación en un journal bien grande. Esa es la contestación que no tiene contestación. La contestación que no tiene contestación. Pues, porque la contestación no la podemos entender. Pues el decir, nada más saber cómo uno pone la contestación en el formato correcto, pues en esa persona entonces permitió que entonces yo pudiera hablarle, entonces hablé del evangelio y de otras cosas, pero hasta ese momento estaba bloqueado. O sea que hay gente que conoce todas esas cosas y a menos que uno no pueda, ¿verdad? Como sea, tener contacto con todas esas cosas que ellos saben y abordar esos temas y integrarlos, pues básicamente no hay chance de que ellos le den un chance a uno.
Y yo tuve varios, ¿verdad? Compartieron varios emails y varias cosas. Y por lo menos, pues yo me siento que en esa persona yo lo puse a pensar. Exacto, que es algo que nunca ninguna otra persona había podido hacer. ¿Verdad? Y simplemente porque, especialmente aquí en Puerto Rico, pues hay mucha falta de conocimiento. Porque estas cosas se conocen, ¿verdad? Los textos existen. Sí. Yo no soy tan inteligente, ¿verdad? Están ahí. Es cuestión de acceder. Así que para mí esto es nuevo, de verdad. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, pues entonces vamos a ver, eso es para poner el formato, el trasfondo, ¿verdad? De los enseñanzas. Porque esa es la cosa, que cuando uno empieza a ver lo que la Biblia dice acerca de Dios, y entonces uno empieza a ver cómo eso se relaciona y cómo eso impacta distintas cosas que ocurren. Por ejemplo, una cosa que es interesante, que a mí siempre, ¿verdad?, que habla un poquito de esto es, yo creo que lo tengo aquí, yo creo que, bueno, lo voy a decir ahora. Por ejemplo, Pedro, ¿verdad? Pedro dijo que yo te voy a seguir, no importa qué, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a morir por ti. Entonces Jesús le dijo que antes de que el gallo cantara, él lo iba a negar 3 veces. Cuando Jesucristo dijo eso, ¿era posible que Pedro no dijera eso? No. No, él lo tenía que decir. Ahora, si él tenía que decirlo, ¿era entonces el responsable por negar a Cristo? Sí. Pues es una paradoja. Porque él tenía que hacerlo, porque ya Jesucristo dijo que lo iba a hacer, pero como quiera, él era responsable porque él escogió hacerlo. Perdón, mi manera simplista de ver esto, ¿verdad? De acá, de los comunes, ¿verdad? De los plebeyos comunes que no tienen mucho conocimiento sobre teología. ¿Cómo? He did have a choice. But Then his Jesus fear said he would ate do him it. up. See, so that's a paradox. But God knows what he's going to do. Okay. And it's That's the the future, challenge. it's not the Yo lo past. veo así, de la forma más simplista que una persona como yo puede explicarlo es la siguiente. Jesús le dijo que iba a negarlo. Pedro tenía la opción de negarlo o no. Sí. Pero Jesús, que es atemporal, porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo, puede saber el futuro. Así que él ya estaba aquí viendo la decisión, la ejecución de la voluntad de Pedro, previo a que cuando vuelve a temporal, el momento en que se lo dijo, ya él sabía la respuesta. No significa que privamos de opción a Pedro. Sí, pero esta es la cosa. Eso parece... And it would be imposing on his free will. Porque yo le dije eso una vez a una clase de jóvenes que estamos bregando con esto mismo. Y yo dije, oye, como que esa contestación es tan fácil que eso parece que resuelve todo el problema. ¿Ves? Entonces no hay un problema. O sea, Dios lo que estaba haciendo es que él se fue al futuro, vio lo que pasó, Claro. sin determinarlo. Pero ahí hay un assumption que está escondido. El assumption es que ese futuro está ya fijo y que ya ocurrió en cierto sentido. Claro. Que Dios puede ir al futuro y verlo. Que entonces básicamente que todo esto es determinístico. Sí. ¿Ves? Predestinado también, pero es algo Que ya esto está puesto. Claro. ¿Ves? Pero y entonces eso le quita el hecho de que el futuro es dinámico, porque básicamente lo que está diciendo es ya, o sea, eso es simplemente otra manera de decir exactamente lo mismo, pero en sí no quita no evita la paradoja, porque lo que pasa es que la paradoja se esconde un poquito. Sí. Yo no decía que él puede ir al futuro. Él ya está en el futuro. He's in both points at the same time. Yep. Bueno, Ajá. sí, Eso no exacto. va a Sí, es cierto, eso es cierto lo que Esa estás es una diciendo. forma de Si decirlo. ves el tiempo-espacio van de la mano. Puedes ver aquí una gráfica, un punto desde el comienzo de la humanidad hasta el final. Aquí está toda la historia. Claro, y Y él Adán, lo ve. todos los seres humanos, por aquí estamos nosotros, Sí. a los lados nuestros Y él lo ve de familiares. una vez. Nosotros estamos aquí, bounded by this reality, time and space. Dios está afuera. Exacto, El pero presente, pasado y futuro, La todo al única mismo cosa tiempo. que pero eso es lo él que está en todas las realidades. Eso es un concepto This is de our nosotros. reality.
Pero el problema But con... we also have to believe in His reality as well. That's faith. Pero eso Things tiene un not problemita. seen. El problema es que, o sea, That's why it says things not seen. el futuro se presenta como algo dinámico. Sí, sí. O sea, básicamente lo único que existe es el presente. Todo el tiempo. Entonces, ese presente, o sea, es la realidad que tenemos. Todo ese presente se va moviendo, ¿verdad? Y cosas van pasando, pero básicamente eso es como una línea, un plano que se va moviendo, ¿verdad? Y cosas pasan. Pero esto de verdad, o sea, el pasado ya en cierto sentido podemos decir que eso ya pasó, eso está fijo. El pasado está fijo. Pero el pasado no existe. Lo que existe es las memorias y las huellas, ¿verdad? La evidencia que ese pasado ha dejado. Existió. Eso es todo lo único que existe. En sí, eso se va propagando, ¿verdad? A través del presente. Y el instante que el pasado deja de ser, es el mismo instante el pasado deja de ser. Exacto, porque el pasado en sí es lo único que existe, pero no existe, porque existe solamente en ese instante del presente. El presente tiene cero dimensión, o sea que tampoco existe. Entonces el futuro es el constante. El futuro es la proyección del presente que nosotros hacemos hacia el futuro, porque el futuro no existe. Exacto, una proyección. Pero eso El es una futuro existe en percepción, nuestra mente. pero es una percepción humana. Esa explicación que me está dando es una percepción humana. Por eso, Correcto. el futuro es, o sea, el pasado son nuestras memorias. El futuro es nuestras proyecciones. Una proyección. Y ese presente. Y el presente tiene cero dimensión. Es lo que está ocurriendo. Es lo que está ocurriendo, pero no tiene espesor en tiempo. Es cero tiempo de ancho. Es como un papel súper fino que va moviendo donde está dibujado todo el presente, pero un papel de cero dimensiones. Y esa explicación es la misma percepción que tiene Dios del tiempo. Pero eso es lo que no sabemos. Lo único que podemos ver es que todo esto en Usted lo dijo ahorita, que esa es la percepción de nosotros, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos que está pasando. Exacto. Remember when He described the descendants, your descendants would be Pero el like problema es que grains of entonces cuando sand. Dios habla del futuro, ¿a qué se refiere? Es una palabra que no es un concepto humano. Pero hay profecía. Wow, eso Sí. entra ahí. Sí, como lo que Pablo, Daniel, el libro completo como de lo Daniel que no dijo son Cristo a profecías. a Pedro, eso fue una profecía. Pues, ¿y esas profecías son unos decretos o son en efecto una profecía porque ya sabe lo que va a pasar? Exacto, entonces esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Es un decreto It's declared it's good. o es una prognosis? Y hay una palabra más fuerte que un prognosis, pero ahora no me viene a la mente. Pero, Pronóstico. no es prognosis, presciencia. Prognosis es que estás prediciendo, pero presciencia es que sabes el futuro. Ajá. Como la conciencia. Entonces la pregunta es, ¿hay en términos realísticos, hay una diferencia entre eso? ¿Ves? Esa es la cosa. Porque es la misma diferencia. Hay una diferencia entre algo que no ocurre y algo que no puede ocurrir. Por ejemplo, Jesucristo podía pecar o simplemente no pecó. No pecó. No podía pecar. Muchas veces estamos hablando de lo mismo, pero mirando de un ángulo distinto. Pero no es lo mismo que Maribeth Arroyo haga un decreto que Jesucristo haga un decreto. No, exacto, por eso estamos hablando del Porque el de Dios. decreto mío puede que se cumpla o no. Porque tú no tienes presencia. El decreto de Jesucristo tiene que cumplirse porque es la palabra de, Porque la cosa es que tú no tienes presencia tampoco, tú tienes prognosis. Esto es lo que tiene el ser humano. Nosotros podemos, otra vez, usar la cero dimensión del presente para hacer una predicción del futuro, que es nuestra proyección, basado en nuestra limitada conocimiento. Mientras que Dios, cuando Él tiene presencia, pues Él de verdad sabe.
Pero el problema, la cuestión es cómo él sabe algo que va a ser producto de mi free will. De mi free will. Y cómo puede ser de verdad libre si él ya conoce qué va a pasar. Porque de verdad no hay tanta diferencia entre un decreto y presciencia. Porque es simplemente cómo ocurren las dos cosas. Porque para que haya presciencia, es lo que estaba diciendo, no puede ser algo tan dinámico. No, mágicamente lo que están todos asumiendo es que todo esto ya existe, esa realidad del pasado, el presente y el futuro, todo existe, pero nosotros la estamos experimentando en una dimensión. Mientras la idea de que esto es todo lo que existe y cosas van pasando ahí. Y eso no lo podemos contestar, ¿verdad? No podemos contestarlo, pero podemos enmarcar la pregunta y entender, o sea, como es una paradoja, las paradojas podemos entenderlas mejor y mejor y ver las cosas que están envueltas en eso a medida que vamos definiéndolo con más precisión. Y sabemos hacer la pregunta mejor. Eso en las paradojas también incluye paradojas en la matemática, las paradojas en la ciencia. Todo porque eso es lo que es en sí la ciencia. La ciencia es entender esas paradojas a una profundidad más grande, y mientras más lo hacemos, podemos entonces aplicarlo a una precisión más alta. Tenemos más resultados, ¿no? Y entender, mientras mejor entendemos a Dios, pues mejor podemos vivir y hacer decisiones a unos niveles más pues, donde podemos pelear mejor. ¿Ves? O sea, un experto con una espada, pues, ¿verdad? Podía mucho más que alguien que no era tan experto, y si el experto de la espada también incluía una espada que tenía una tecnología más alta y un metal más duro y mejor hecho, templado de una forma mejor, pues era mejor. Y entonces cuando se apareció ese que tenía una pistola, pues entonces la cosa cambió. Y en eso que usted tiene escrito en la pizarra, podría ser que la percepción humana de que el futuro no existe porque es una proyección no sea correcta, y que en efecto sí exista eso ya predeterminado en la realidad que desconocemos, porque no podemos hacer la pregunta, no sabemos cómo Dios lo ve. Lo que pasa es que nosotros cuando hacemos nuestras decisiones, tenemos que incorporar ambas cosas, porque Dios ha hecho predicciones del futuro y Él conoce el futuro. Esa es la pregunta otra vez del plan de Dios. Pero también tenemos que darnos cuenta de que hay un sentido, porque cuando uno mira la definición de la fe, que dice que la fe es el fundamento de las cosas futuras. ¿Qué la definición es? Faith is la certeza. La certeza de las cosas no se ve. Eso es muy importante en cuanto a esto. I already wrote it down in the notebook. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de... Se me olvidó. Very good. Because we preached on it. I wrote it down a half an hour ago. I said, he's just got to come up with this verse. Pues tú le debes decir mejor que nosotros. 3. No, hebreo, pero vamos a 3. De la misma versículo, yo lo escribí en media hora atrás. ¿Cuál versículo? Sí, porque nosotros hablamos de eso ya en la iglesia. Estábamos hablando de la fe. Cuando estábamos es que el don tuyo es distinto al de nosotros. El don que Dios tiene es distinto al de nosotros. No es que nosotros hablamos de eso en la iglesia. What do you think Que dice, por la fe entendemos... es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y son dos palabras completamente distintas, donde convicción quiere decir que yo le estoy a las cosas que mi mente no ve, pero sabemos que está ahí por la evidencia y que se basa en la lógica y la razón, que nosotros entendemos que Dios existe y todas esas cosas, y los átomos que no los vemos. Pues eso es una convicción, es una palabra que habla del razonamiento y de la lógica. Pero entonces la idea de certeza es la idea de un fundamento del cual salen cosas. Entonces lo que está diciendo es que la fe es el fundamento, la materia prima de lo que se espera. ¿Y qué quiere decir eso? Que la fe permite que nosotros
creemos el futuro. ¿Ves? O sea, porque si yo creo que algo va a pasar, y lo espero en el futuro, pues yo puedo tomar pasos para que eso pase y yo puedo crear el futuro y eso sale de ese futuro, se produce de la fe que está en mi mente. Nosotros todos colectivamente creamos el futuro. ¿Ves? Pues entonces, ¿ah? ¿Cómo? Yo solamente me imagino cómo será mi cara cuando estoy escuchando eso, que me dices bien. Ajá. Así que vamos a ver ahora algunas definiciones. Con razón no quieren que enseñemos esto. You know, many times people say, Pero, this and that. I said, no. So what? Because God is faithful and He is good, and I'm going to pray, and you'll see. And I come back and I said, told you. Remember when I said this? I said, He's good. He is good. Que yo soy demasiado curioso. Me gusta hacer preguntas. Así que la primera palabra es predeterminación. Predeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Dios ha escogido que todo lo que Dios ha asegurado que todo lo que a Él le place ocurrirá en la forma que a Él le place. Y Él puede hacer lo que a Él le place siempre y cuando sea conforme a su naturaleza. Y otra vez, Dios entonces está sujeto a su naturaleza. Parte de su naturaleza es su santidad. Su santidad y todas esas cosas que dijimos, pero entonces también ahí otra vez está su presencia. Esto tiene que ver con todo lo que ocurre en el universo, ¿verdad? Y eso lo habíamos visto en algunos pasajes anteriores. Habíamos hablado, yo creo que leímos, ¿verdad? Que decía que todo lo que Él dice pasa. Unos cuantos pasajes en la clase anterior. Ya habíamos hablado de eso. Y así que predeterminación es la palabra más general que habla de la extensión del plan de Dios. Así que tenemos aquí una palabra general. ¿Okay? Que básicamente todas las cosas están sujetas al plan de Dios. Ahora, entonces venimos a una palabra que es más específica, la relación entre Dios y el ser humano, y es la predestinación. Y no solamente porque esto incluye, aquí entonces estamos hablando en cuanto al destino eterno del individuo. ¿Cuál es la relación entre el plan de Dios y mi voluntad en cuanto a dónde yo voy a terminar? ¿Cielo o el infierno? O la Nueva Jerusalén, como quiera llamarlo. No creo que de verdad sea cielo. Entonces, eso lo vemos en Romanos 8:24. Vamos a buscarlo. ¿En cuál versión? Cualquiera que sea buena. Que no tener a Jesús. Exacto. Que diga que Jesús es lo que Él dice que es. Romanos 8:24 dice: un poquito no súper claro, pues dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Lo aguardamos. Lo aguardamos, ¿ok? No recuerdo exactamente cuáles son los detalles porque yo puse eso ahí. Pero básicamente la predestinación habla en general es un término que le damos a
a este aspecto, ¿okay? Pero en sí lo que la Biblia más habla no es tanto la predestinación, porque aunque dice que hemos sido predestinados para esto y lo otro, pero lo que más énfasis se le da es la idea de la elección. La elección es la predestinación en su sentido positivo, ¿verdad? Porque básicamente lo que tenemos un sentido positivo y lo que algunos dicen un sentido negativo, y todo eso lo ponemos bajo esta categoría, le damos este nombre. Pero la Biblia no habla tanto de predestinación, habla de elección. Es la voluntad de Dios y cómo en relación a aquellos que se salvan. Okay, así que la elección es, la pregunta que hace la elección es: ¿cuál es el papel de Dios en nuestra salvación? Pero más bien esos puntos 1, 2 y 3 deberían, de la forma que se están trabajando, deberían ir 1 y la predestinación dentro y la elección dentro, y entonces porque lo que estamos es yendo ¿verdad? Lo específico. Sí. Esto es más concéntrico. Predeterminación es todo, ¿okay? Todo el universo. Dentro de eso está la predeterminación. Entonces dentro está la predestinación, que tiene dos partes: la elección, y entonces esta parte aquí, la pregunta es: ¿existe o esto es parte de esto? Y esto se llamaría la reprobación. Entonces la pregunta es: ¿por qué alguna gente van al infierno? ¿Es porque Dios determinó o porque ellos escogieron? El ser humano escogió. ¿Ves? Pero entonces la pregunta es: si Dios escogió estos, ¿verdad? Porque aquí básicamente este círculo, todo estos son los seres humanos en cuanto a salvación, ¿verdad? Y aquí está todo lo que no es los seres humanos, o las decisiones de los seres humanos, como por ejemplo qué sabor de mantecado yo voy a escoger hoy. ¿Ves? Sí, que voy a comer, que voy a comer, exacto, esas cosas no son importantes. Pero entonces la pregunta es: si Dios selecciona algunos, ¿en qué forma entonces está condenando a esto? ¿Y a qué base hace esa distinción? O sea que en cierto sentido la reprobación es un término válido porque es lo que le pasa a todos los que no son parte de la elección, pero la pregunta es: ¿cuál es la relación entre la elección y la reprobación? Porque hay gente que dice que Dios mira y dice: tú vas a ser salvo y tú vas para el infierno. Claro. ¿Ves? Los cogió de un principio. Los dos son activos. ¿Ves? Entonces, lo que yo pienso es que Él escoge los que van a ser elegidos, y esto permite que ellos mismos hagan su decisión. ¿Ves? ¿Cómo es? Porque yo me recuerdo un muchacho que estaba diciendo, Aquí las paradojas son muy un predicador estaba diciendo que esto es más difícil que la escuela de Derecho, pero por mucho. Bueno, originalmente en Harvard se supone que, o Yale, uno de esos, en escuela de Derecho se supone que le dieran el libro de los romanos, la epístola de los romanos, porque eso está todo en el libro de la epístola de los romanos, mucho de eso. Entonces esa era una manera de afinar la mente para el derecho. Entonces la cosa, o sea, así que la pregunta es, o sea, la pregunta es porque ¿cuál es el papel de Dios en nuestra salvación? Entonces hay tres distintas maneras de verlo. Una es que Dios, como dije, Dios dice: tú vas a ser salvo, tú vas para el infierno. Tú vas a ser salvo, tú vas para el infierno. ¿Ves? El otro es que Él dice: tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo, tú vas a ser salvo. Y todos los demás ustedes escojan. Oh, yeah.
Y yo me recuerdo que yo creí, y hay otro punto de vista también que lo voy a decir ahora. ¿Hay otro tipo de...? Sí, que es el arminiano. Porque sí. está el calvinista, el hipercalvinista y el arminiano. Exacto. Lo que pasa es que el calvinista y el hipercalvinista lo confunden, porque muchos calvinistas creen en ese... Y yo me recuerdo un predicador que está diciendo, la Biblia está clara, que la gente se va al infierno, y dice, el calvinismo está mal, porque la Biblia está clara que la gente se va al infierno porque ellos escogen, ¿verdad?, rechazar a Dios. Y digo, sí, es que eso es lo que creen los calvinistas, ese no es el problema. El problema no es lo que se pierden, los que se pierden saben que se pierden porque ellos escogieron perderse. El problema es por qué no todo el mundo se pierde y qué pasa con los que se salvan. Entonces el otro punto de vista que falta es, no, Dios no escoge ninguno de los dos, la gente se escoge. Claro. ¿Ves? Pero el problema es, Son los arminianos. entonces tú llegas al punto, entonces la pregunta es, ok, tú eres salvo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú eres salvo y tu vecino no lo fue. No lo fue. Entonces, siempre es, porque yo me di cuenta, o yo era más humilde, o yo era más inteligente, o yo era... Nadie se gloria. Y siempre termina en que ahí había algo en mí que, Sí. ¿verdad? Y eso cuando yo primero me enfrenté con esto, porque yo no sabía todo esto cuando yo era joven, pero cuando yo era teenager, me enfrenté con esa cosa y dije, pero es que no es posible, o sea, yo cogí a Dios, ¿y cómo va a ser que fuera posible de que Dios me mandara al infierno? Sí, porque yo lo escogí todo eso. Después que yo soy tan brillante, ¿verdad? Y que me di cuenta que el evangelio es correcto, ¿verdad? Y entonces me di cuenta, o sea, que primero, después de eso me di cuenta que yo no era tan brillante y no era tan bueno, y no era tan inteligente, y probablemente si Dios no hubiera cogido, me hubiera presentado el plan de salvación, me hubiera confrontado cuando tenía 4 años. 4 años, ¿en serio? Pero como adulto yo no creo que yo jamás hubiera sido salvo. Y entonces la otra cosa es que, ¿verdad? Por un tiempo yo no leía el libro de Romanos porque decía, eso parece que dice eso, pero yo pues que no lo entiendo. Porque yo no podía creer, ¿verdad? Que Dios me mandara al infierno, pero la cosa es que pues todos somos pecadores. Que nací en este mundo y me voy a condenar a alguien. Sí, que ese es el problema, ¿verdad? Cuando uno no cree en eso. Pero entonces vamos yo a ver. No entiendo. Vamos a ver si. Yo de verdad, yo no entiendo. O sea que nosotros no escogemos. No escogemos. Depende de los vamos a ver los versículos. Hay algunos que van a ser salvos y otros no, y los escoge, pues entonces no todo el mundo tiene free will. Vamos a ver los versículos. Ok, primero. Tengo esto aquí un poquito fuera de sitio. Porque aquí vamos a ver unos pasajes, porque otra cosa que me di cuenta es que a medida que uno pone la Biblia, esa pregunta que tú hiciste, ¿cuál fue la pregunta que tú hiciste? Que entonces no todos tenemos free will. Porque si escogen a uno y otros entonces tienen la oportunidad de escoger o no, pues al que Dios escogió no tiene free will. Bueno, pero la pregunta es, ¿y los que no escogió, de verdad tienen free will? ¿O somos esclavos de nuestra naturaleza? Entonces no funciona el asunto de la reprobación. Porque entonces la pregunta es, porque esa es la otra pregunta, ¿ves? Que va con esto, y es, ¿qué es el free will? Cuando tú preguntas, ¿qué significa ser libre? Es ser libre. ¿Ves? Si tú eres libre para escoger, ¿qué quiere decir eso? Te voy a decir la pregunta, o sea, hay una frase un poquito vulgar, pero que explica bien claramente lo que es free will. ¿Tienen alguna idea? No, pastor, se va a llevar los méritos usted nada más de la frase. Nadie quiere participar. Porque me da la gana. Eso mismo. Porque me da la gana.
Eso le llamaría Pablo concupiscencia. Ok, pero entonces hay un problemita ahí, porque ¿qué quiere decir eso? Yo soy esclavo de mis ganas. De la carne. De la carne. ¿Ves? Eso no es ser libre. Eso es ser esclavo de esto, de mi carne. ¿Ves? Así que ¿es eso libre? Si eso es lo que es ser libre, hacer lo que me da la gana, lo que estoy diciendo es que yo simplemente voy a ser esclavo de mí versus ser esclavo de... Porque la otra cosa es, ok, entonces si tú no eres libre, ¿a quién tú estás? Si tú no haces lo que a ti te da la gana, entonces ¿qué tú haces? Servir a algo o algo. Ahí siempre es hacer lo que a otra persona le da la gana. Tú haces, entonces yo como padre, mis hijos hacen lo que a mí me da la gana. Porque si no, pagan, ¿ves? Y si estamos en una sociedad, ¿verdad? O sea, como jefe, ¿verdad? Yo le digo a mi empleado, tienes que hacer esto, ¿verdad? Si quieres que yo... Entonces ellos tienen que hacer lo que a mí me da la gana. ¿Ves? Entonces si yo hago cosas y no corro mi negocio como debe ser, y otros, mi vecino sí, y se me van los clientes... Ellos no van a hacer lo que les da pues, la gana. Ellos van a hacer lo que ellos quieran hacer. Y usted tendrá la determinación de la ocasión en que ellos no hagan lo que usted le pidió, de despedirlo. Pero no tiene control para asegurarse que ellos van a hacer lo que usted le indicó que tenían que hacer. No, porque lo que yo puedo hacer es cambiar un poquito las ganas. Exacto. Nosotros podemos influenciar las ganas de las otras personas. Ajá. ¿Ves? Pero, o sea, ellos siempre están haciendo lo que nosotros siempre hacemos lo que nos da la gana. Pero parte de lo que yo puedo hacer, ¿verdad? En crear ese futuro es que entonces mis ganas pueden tratar de imponerse sobre las ganas de otra persona y cambiarlas un poco, ¿ves? Modificarlas. Y entonces ahora ellos hacen como quieran lo que les da la gana porque no quieren o quieren más dinero, o quieren ese premio, o quieren, ¿verdad? Que no ser despedido. ¿Y cuál es el O problema? yo quiero, ¿verdad? Que tener más clientes, o quiero, ¿verdad? Que haya más paz en la oficina, o que piensen que yo soy una persona buena, o que, ¿verdad? Doctor, Pues toda esa... yo no le voy a decir pastor en estos momentos, doctor. ¿Cuál es el problema con decir claramente que somos esclavos de Dios, de Dios y que tenemos que hacer lo que Él diga y se acabó? ¿Cuál es el problema con eso? Porque entonces hacemos a Dios responsable por el pecado. No. Sí. ¿Por sí, qué? Sí. Porque entonces, por esa es Explíqueme la cosa, eso, ¿ves? porque eso no lo entiendo. Porque tampoco... Tampoco entiendo esa. Porque esa es la otra parte de la paradoja. There's only two sides. There's black and white. You're either a slave to your flesh or you decide to serve ¿Estás God. conmigo, verdad? O eres esclavo But de... o eres... can we decide to serve God? Can we? We make We can- decisions every Tampoco day. podemos. But again, we make decisions We based just on open what our eyes and then on we see what that He's our irresistible. our and flesh tells We us. surrender. You see? That's it. So that's the thing, is that because porque la cosa es que a medida que vamos viendo, okay, porque es que son dos cosas, entonces vemos, okay, nosotros hacemos esto y entonces está esto. Tengo que hacer Entonces esto. es como el Mandelbrot set, no sé si ustedes han visto el Mandelbrot set, que es algo impresionante. Es But una... that Usted means trae that I la don't foto, have usted a trae free la foto mind. ahí. Si otra una vez, después te voy a enseñarte el Yo no Mandelbrot set. tengo ni It's el like when you have two no options, tengo like, ni la I think I should do libertad that. de querer Maybe servirle a I- Dios. Ni eso puedo coger yo. No, porque dice que vamos a leer lo que dice la Biblia de nuestra voluntad. Yo no puedo escoger servirle a Dios. Es que Él escoge si yo le sirvo. Sí, pero el problema es que hay un llamado universal. Pero vamos a ver si Romanos 10, miren lo que dice. Dice... No es 10. Dice, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. No vi nuevamente. Voy a buscarlo en el... Consigo el hermano. No hay justo. Perdón, que no tengo eso memorizado. Lo debería memorizar. Está bien. Habla. I just know that one.
En Romanos 10, ¿verdad? No sabemos todavía. Yo pensaba que era Romanos 10, pero no creo que. Y ahora mi computadora se frizó. Eso no le pasa a mí. ¿No le puede hablar? Usted no tiene por voz que le diga. Sí, lo tengo, pero me. Romanos 3, 10 al 18. 3, sí, eso es lo que está haciendo. Okay. ¿Romanos qué? 3. 3. Ok, dice así. Romanos 3, 10 dice: como está escrito, no hay justo ni hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que, entonces, pero dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Estas son las dos formas de ser salvo: ser perfecto o aceptar el regalo de Jesucristo. Entonces, ahora lo que pasa aquí es, cuando estamos viendo la lección, lo que llamamos la lección especial, entonces tenemos, voy a borrar esto. Sí, porque ya está. No le sacan una foto. Una foto aquí porque. La cosa es que cuando hay interacción así, a uno se le vienen ideas y uno aprende simplemente. Porque uno tiene que simplificar para poder contestar la pregunta. Exacto, y cosas que están en su mente, pues como que entonces se cuajan y uno entiende mejor uno mismo también. Ok, entonces la cosa es que en la lección, porque ahora vamos aquí, hay entonces, ¿verdad? Para verlo desde un punto de vista bíblico, aquí una paradoja, hay un interplay, ¿okay? Entre dos cosas, ¿okay? Y es la elección especial. Entonces, porque la pregunta que se hizo es ¿por qué no decir que básicamente nuestra voluntad está sujeta a la voluntad de Dios completamente? ¿Okay? O sea, que no hay libre albedrío. ¿Por qué no decir no hay libre albedrío? Ok, por esto. Porque muchas veces la Biblia habla de la elección especial y en el mismo pasaje habla de lo que se llama el llamado universal. Y entonces, el problema es que si entonces uno desarrolla la doctrina de la elección especial sin tomar en cuenta el llamado universal, uno termina con el calvinismo. Y si uno toma el llamado universal y desarrolla una teología basada en el llamado universal sin interactuar con la idea de la elección especial, uno termina con el armenianismo. Una de las dos. Y está el tercero que usted puso ahorita. No, entonces yo creo que la cosa es que se podría conciliar las dos cosas en una forma donde ambas estuvieran correctas. Y por eso es que yo no me llamo... ¿Cómo usted lo ve eso? Usted una vez dijo que yo soy un calvinista, pero no soy reformado puro, porque yo también pienso que el armenianismo tiene un fundamento de la verdad, pero esto está más desarrollado que el armenianismo, porque es más fundamental. Y se necesita un poquito de desarrollo para ¿cómo se llama? Entenderlo, traer conciliar el armenianismo y el calvinismo. O sea que y es una de las cosas que he querido hacer, querido leer un... Pero ¿cómo usted lo suya. Esa sería mi tesis doctoral, exacto. ¿Cómo usted pero lo que nunca estuve en un sitio que me hubieran aceptado esa tesis. Tesis doctoral. Exacto, y ver eso como parte de una paradoja
¿verdad? Que incluye la Trinidad, porque estamos hablando de, ¿verdad? De la naturaleza versus la persona, y que a la mecánica cuántica y todas esas cosas, porque eso es parte de toda la realidad universal, es una expresión de esa naturaleza de Dios, ¿ves? La inspiración de la Biblia. ¿Cuál fue la palabra que usamos? Conciliar. Doctor, ¿puedo hacerle varias preguntas? Sí. La primera es, ¿la expresión libre albedrío está en la Biblia? No. Ok, entonces, ¿de dónde se deriva esa expresión? Conceptos derivados. Ok. Se deriva de la doctrina, es una derivación del llamado universal. Ok, y el llamado universal es que todos estamos llamados a ser salvos. ¿O qué es el llamado universal? Lo vamos a ver porque vamos a leer unos versículos. Pero lo que quiero decir es que estas dos cosas las vemos muchas veces en pasajes uno detrás de otro. O sea que la Biblia enseña el calvinismo y el arminianismo a veces en el mismo pasaje. Claro. O sea que... Y antes tenían los dos la misma idea, solo que uno después... Ahora, otra cosa que impacta la doctrina del libre albedrío y también el del llamado universal es la idea de no culpar a Dios por nuestro pecado. Es que yo no puedo continuar no puedo mantenerme en la línea de pensamiento y seguir elaborando sobre ello porque tengo unas deficiencias que no sé lo que es el llamado universal, no sé lo que es la elección especial y sí sé quién es Calvino, pero no sé quién es el arminianismo. El arminianismo, estos son los presbiterianos, estos son los metodistas. Okay. Estos dicen que Dios escoge, ¿verdad?, a algunos para salvación, que tú no puedes perder la salvación. Estos dicen que, piensa aquí metodista, piensa pentecostal. Y así que tenemos aquí los presbiterianos. ¿Y qué dicen los pentecostales? Porque tampoco sé. Y los pentecostales piensan que tú puedes perder la salvación, piensan que tú escoges ser salvo y por eso puedes escoger no ser salvo, sí, perderla porque pecas. Y todas estas interpretaciones que los lleva a esas denominaciones de presbiterianos o pentecostales son interpretaciones que hacen sus concilios o cómo ellos llegan a esas creencias que forman parte de su fe. Calvino basó esto en Agustino. Y la cosa es que Agustino lo que hizo es que desarrolló esta doctrina de la elección especial. ¿Ve? Y entonces esto se desarrolló primero. Entonces lo que pasó fue que esto se fue desarrollando en contraste con los que no tenían nada desarrollado, que era el resto de la iglesia, que incluía la iglesia católica, aunque Agustino también muchas de sus ideas fueron fundamentales en el establecimiento de la iglesia católica. Pero entonces hubo un teólogo holandés que dijo, bueno, más o menos hizo lo que hizo lo que hicieron, no sé quién fue, que entonces que quería probar la matemática, la geometría euclidiana, que dice que se basa en que la línea es recta. Entonces dije, voy a probar que eso es cierto, porque voy a asumir que las líneas pueden ser redondas y entrar en una contradicción, y descubrió que podías hacer una geometría completa basada en ese concepto que se llama la geometría no euclidiana. Pues lo que hizo fue, déjame ver si yo puedo básicamente contradecir todas las cosas que dice Calvino y sacar una teología consistente. Y eso fue lo más o menos lo que él hizo, porque no le gustaba alguna de las conclusiones del calvinismo. Y entonces él dijo, básicamente todas las cosas que Calvino decía que eran ciertas, él decía no son ciertas, y entonces sacó también una teología consistente. Wesley promovió eso. Wesley básicamente empezó una iglesia que era anglicana evangélica, que es la iglesia metodista, porque tiene unos métodos. La iglesia metodista episcopal, y ahí salieron los pentecostales. Ok, o sea que esto básicamente no es otra cosa que el mismo concepto de doctrinas, ¿verdad? Doctrinas presbiteriana, pentecostal, que son interpretaciones bíblicas. Sí, pero déjame decirte lo que pasa. Lo que porque pasa ¿dónde está el fundamento bíblico de la elección especial y del llamado universal? Lo que digo en el trasfondo para que cuando lo leas lo aprecies.
La cosa es que ¿de dónde salen todas estas denominaciones? Salen porque como hay paradojas, ¿ves? Como decir, en la mecánica cuántica, la mecánica cuántica nos dice que la luz es una partícula, fotones, y también es radiación electromagnética. Pues antes tú tenías un grupo de gente que decía, no, la luz son fotones, son partículas, y otros que decían, no, la luz es radiación electromagnética. Pero en la ciencia, como verdad, no, eso no afecta a mi vida, ¿verdad? Si yo acepto uno o lo otro, pues entonces reconciliaron eso y sacaron una teoría donde dice, a veces actúa como una y a veces actúa como la otra. Pues, pero en las denominaciones, como eso impacta mi vida, para alguna gente como que son más afín a esta enseñanza y otros que son más afín a esta enseñanza. Entonces esa gente se agrupa y entonces en una iglesia, entonces hay mucha gente que son más afín a esta enseñanza, entonces no es que sobreenfaticen esta doctrina, porque uno puede enfatizar las doctrinas todo lo que uno quiere, es que desenfatizan esta. Y otros que se agrupan porque les gusta mucho esta doctrina, entonces desenfatizan esta. ¿Ves? Y entonces pues eso ahí es donde forman, ¿verdad? Estos grupos. Pero idealmente, y una cosa que ha sido bueno los bautistas, es que los bautistas han tendido, por alguna razón, a caer más o menos aquí. Pero a veces caen aquí diciendo, ¿ves lo que tú estás diciendo? Vamos a olvidarnos de las doctrinas y enfatizar en lo que es bueno. Pero lo que debíamos hacer es conciliar esto y entenderlo. ¿Ves? Así que vamos a leer rapidito, como empezamos tarde, algunos pasajes para ver esto de la elección universal, que diga la elección especial y el llamado universal. Entonces lo que es interesante, porque le voy a entrar un poquito de ciencia. Estamos hablando de la luz, que son partículas y ondas, ¿verdad? Ondas electromagnéticas. Cuando es una partícula de luz, un fotón, y para eso fue que Einstein probó eso, y su premio Nobel fue no de la teoría de la relatividad, pero lo que se llama el efecto fotoeléctrico, que prueba que la luz es una partícula. Así que, porque cuando la luz cae, toda esa energía de la luz la absorbe un electrón que brinca, y puede brincar una placa y crear electricidad. Y la celda fotoeléctrica pues se basa en el principio que la luz es un fotón, y esa energía tiene un efecto específico y localizado. ¿Ves? Pero también la luz actúa como una onda, y una onda se riega y afecta a todo. ¿Ves? Y una onda por radio tú puedes comunicar universalmente un montón de información. ¿Ves? Y entonces la onda electromagnética es el llamado universal, y el fotón, la partícula, es la elección especial que elige ese electrón a ser el receptor de toda esa energía y brincar. ¿Ves? Pero también una onda electromagnética, y se le da ese llamado a todo el mundo. Eso está fantástico para alguien que tenga un background en ciencias naturales. Para una persona como yo que tiene un background en ciencias sociales, eso no le aportó absolutamente nada. Piensa la radio versus las placas solares, donde toda esa energía cae, brinca un electrón y crea electricidad. Vamos a leer. Ok, Mateo 11, 25 al 23, al 30. Miren esto que interesante. Miren a ver dónde está la elección especial y dónde está el llamado universal. 25 al 30. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Así que Dios lo escondió de ciertas personas y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vuelva a leer el 27. 27 dice, por favor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que básicamente Dios se revela en una forma especial a algunas personas para salvación. Pero entonces en el 28 dice, venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que tenemos la lección especial. Nadie conoce al Padre a menos que aquellos a quien el Hijo lo quiera revelar, pero entonces da un llamado universal. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y todos estamos trabajados y cargados. Entonces, ahora vamos a Juan, y este es bien interesante. Juan 6, 41 al 47 dice... Juan 6, 41 al 47. Este está más claro, la lección especial. ¿Cuál? Juan 6, 41 al 47. Dice, murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice esto, del cielo ha descendido? O sea, ellos estaban diciendo, este no puede ser lo conocemos de chiquito, el Mesías, porque nosotros lo conocemos desde chiquito, ¿verdad? Y no es nadie especial, es simplemente uno de nosotros. ¿Ves? Ahora, nunca nadie podía convencerlo de pecado, ¿verdad? Y ya eso de por sí es un gran milagro, pero él lo veía como un ser humano. Entonces, así que muchos lo estaban rechazando. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Jesús respondió y dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí. O sea, no es que no haya sentido, es que ustedes no han sido escogidos. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y seréis todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, ha visto al Padre. Esa es la lección especial. Esa lección especial que dice que nadie viene a mí excepto aquel que el Padre llame. Ahí es el que rompe la cabeza a todo el mundo con ese problema. Dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. La cosa es que esto está tan y tan entrelazado, que aun cuando habla de elección especial, nunca dice que Dios lo escogió, sino que dice que si el Padre que me envió no lo trajere, ¿ves? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió lo trajere, pero no dice quién es el que el Padre traiga, no dice que todos los que el Padre traiga van a venir, ¿ves? Y cuando dice el que cree en mí tiene vida eterna, se hace un llamado universal, pero no todos creen. ¿Ves? ¿En qué se basa la creencia? ¿Ves? O sea que aun cuando está el llamado universal, uno puede ver aspectos de la elección especial, y aun cuando hablo de la elección especial, uno puede ver aspectos del llamado universal. Perdón, mi ignorancia. Pero ¿quién tiene autoridad para leer esos dos versículos, esas dos áreas que hemos estudiado de la Biblia, y llegar a la conclusión y ponerle un concepto como elección universal y elección especial? En la Biblia ves la cantidad de pasajes que hablan sobre uno y sobre el otro, y por preponderancia de pruebas. O sea, pero ¿cómo son enseñanzas? ¿Qué autoridad puede tener esa persona? ¿Qué tipo de tratadista puede ser esa persona para que pueda llegar a esa conclusión y después nosotros estar discutiendo sobre lo que pensó esa persona? O sea, yo no sé si yo me explico. Yo creo que yo no me explico. Pero es como si yo llegara hoy y soy Calvino, y entonces me leí la Biblia, la estuve estudiando, y yo llego a la conclusión que voy a llamar estos versículos la elección especial y la elección universal. Pero te voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que vemos ciertos patrones, cierta enseñanza que va como en cierta dirección, y para poder bregar con eso en nuestra mente, nosotros conceptualmente tenemos que darle un nombre. ¿Ves? Yo no lo veo. Yo en ninguno de los dos capítulos veo ni elección. Vamos a ver la próxima. Sí, pero es la primera vez para usted. Con la mayor de las humildades. Pero vamos a ver la próxima. Special situation like when Saul was walking down the road and then he was blinded by God. That's very special. He's talking to absolutely. Saul, why are you kicking against the goats? That's special.
Whereas Jesus on the Mount was talking to all these hundreds of people around him, and that's universal. Would you say? Yeah, because in one, it's you're well, in Paul it's special, right? But yes, but there's also the overall General. Invitation to salvation. Right. But Which the is what Christ application did seems many to be times. right. Okay. Vamos a leer uno más, entonces voy a dar otro versículo. Esto es lo más sentido que me ha hecho toda esta conversación, es lo que dijo Luina. De toda la conversación que hemos tenido desde que llegamos al punto 3 de la lección, lo más sentido que me ha hecho es lo que dijo Luina. Okay. Vamos a seguir viendo algunos versículos. Te voy a dar uno más y entonces vamos, porque estoy viendo versículos que demuestran, te voy a dar versículos que demuestran estas dos cosas juntas. Okay, pero entonces vamos a ver Hay unos cuantos versículos. Sí, entonces vamos a ver algunos que enfocan un poquito más en la idea de la elección especial. Pero entonces Pablo no tenía elección, porque ahí fue llamado a servirle. O él tenía la elección de decir que no. No. Ok, déjame decirte. Quizás la idea de elección es confusa. Ok. La idea de elección no es que la persona pueda elegir, es que Dios eligió. Es de parte de Dios. Okay. Es una selección de Dios. Quizás el término es elección, pero quizás una mejor idea es selección. De acuerdo. La selección de Dios. De acuerdo. Okay. Entonces ahí tenemos que eliminar el concepto de libre albedrío. No. Exacto, porque eso va en contra de la idea de libre albedrío. O sea, Dios está imponiendo su voluntad sobre la tuya. Pero es que el libre albedrío no es bíblico, no está en ningún sitio. Bueno, pero entonces la pregunta es por qué... ¿Es cierto o no es cierto? Bueno, ¿de dónde cuál es el fundamento del libre albedrío bíblico? Eso que tú estabas diciendo, ¿qué? Sí, que dice, escoge la vida o la muerte, Deuteronomy 30. Está en el llamado, donde viene la idea del libre albedrío, está en la respuesta al llamado universal. Está por implicación. Sí. Porque la idea es entonces, porque ves, si no hay libre albedrío, entonces quiere decir que los que se pierden, en cierto sentido, se pierden porque Dios los escogió. Y el que peca, el pecado, entonces lo que pasa es que si no hay un break en la cadena de ¿cómo se llama esa cadena? La cadena de causa-efecto. Sí, eso tiene otro nombre. Ahora entiendo, porque entonces el pecado no hay, nosotros no tenemos entonces la ejecución del pecado, porque si quedas adjudicado todo a Dios. Ahora lo estoy entendiendo. Esa parte la estoy entendiendo ahora. Exacto. Entonces, por eso tiene que haber un break en la cadena de causa y efecto, que se llama la cadena de causalidad. De causality chain. So, Dios escoge a nosotros. Para entonces... He said that. Pero entonces, vamos a ver dos versículos. Dice Juan 6, 41 y 47. Dice... Juan 6, dice Juan 6, 41, 47, después 6, 65. Dice: de cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es un llamado universal. El que cree en mí tiene vida eterna. Si crees, tienes vida eterna. Pero en el 65 dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Ves? Pues es lo mismo, eso es lo mismo. Eso no hay ninguna contradicción, porque es el que cree. ¿Y quién cree? El que le escogió, se sueltó, va a creer lo que le escogió. Él escogió. Pero será el nuevo profesor aquí. Deja que ya vea los videos de un principio. Luina está de acuerdo conmigo, Luina. Sí, pero el problema es que tú hablas un pentecostal
Pues pentecostal tiene que modificar. Hay que cortar todo ese título. Tiene que coger todas esas doctrinas. Tiene que coger todas esas doctrinas humanas. Todas esas doctrinas humanas que buscan la división. Porque no hay una parte en la Biblia en donde le dicen Belcebú que blasfeman al Espíritu Santo cuando le dicen a Jesucristo que lo hace por el poder de los demonios. Y Jesucristo le contesta que cómo él puede estar haciendo eso, que si él hace la división se cae, si se pues divide, eso se llama calvinismo, que yo soy calvinista ahora, pero le voy a decir cuál es el problema. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Yo estoy de acuerdo con Lina. Sí, pero entonces este es el problema. El problema es, porque entonces esto nos lleva a otra pregunta, Yo soy salvo ¿verdad? por Jesús, por la sangre, Y es ¿por qué Thank you, Jesus. ¿Por qué es que los que son elegidos son estos y los no elegidos son tantos? Y entonces, ¿por qué un Dios bueno no lo invierte y ponga que todos estos son elegidos y estos no elegidos? Porque nosotros como sus hijos no pueden ir a preguntarle a usted, si usted le da permiso, le dio permiso para hacer X o Y, ellos tienen que seguir eso que usted le dijo y se acabó el asunto, no hay más nada que discutir. Pero el problema es que eso, entonces si usted va a una persona que no es salva, dice, bueno, eso no es un Dios muy bueno, porque entonces ¿por qué Dios no salva si Dios puede salvar a todo el mundo? Porque Él no elige a todos. Tú no eres un buen padre cuando no dejas que el nene se quede hasta las 2 de la mañana en el party y tú quieres que regrese a las 12, pues tú no eres un buen padre porque tú quieres tienes que dejar hacer tus hijos lo que quieren, lo que les dé la gana hacer para ser buen padre. No, tienes unas normas, eres soberano. En la casa eres el patriarca, eres soberano y sobre esa soberanía hay que obedecerla. Pero la cosa es por qué Dios no hace eso en el mundo entero. ¿Cómo que no lo hace en el mundo entero? Porque Él no escoge gente en Corea del Norte, porque Él no salva a toda la gente en Corea del Norte, en Irán, Arabia Saudita, en África. Porque es soberano y yo no soy quien para cuestionarlo. Pero sí, eso es cierto, y déjeme decirle porque Pablo, sabemos que Pablo está enseñando eso porque la pregunta se hace, esa misma pregunta no se hace y él Job. dice eso mismo. A Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, hice esto, hice esto, hice esto? Explica así. Exacto, pero que la cosa es que también tenemos que poder decir que a pesar de que todo esto pasa, que Dios es un Dios bueno. ¿Ves? O sea porque eso crea una pregunta. Entonces la única forma que podemos decir eso es que esas cosas malas hay que atribuírselas al ser humano. No podemos, o sea, si Dios es bueno y mucha gente se pierde, entonces tenemos que hacer lo que está diciendo este muchacho en la radio. El calvinismo no es cierto porque la gente se pierde porque quiere. No, eso es parte del calvinismo, ¿verdad? O por lo menos el calvinismo balanceado. Pero la cosa es que tiene que haber porque habíamos dicho que había 3 maneras de ver esto. Uno es que Dios escoge algunos para salvación y escoge algunos para condenación. Ese es el calvinismo extremo. El armenianismo dice que nosotros determinamos en cuál grupo caemos. ¿Qué escogimos? Pero lo que dice el calvinismo moderado, el calvinismo de Calvino, es que Dios escoge esto y nosotros escogemos esto. Nuestra libre voluntad propia, albedrío, pero yo no creo que es un buen término porque no somos libres. Yo lo que digo es que es una voluntad independiente o autónoma. Y no puede ser que nosotros no sepamos y tenemos que comportarnos de una manera y el único que sabe lo que va a pasar con nuestro destino eterno, individual, es Dios. Por lo tanto, nosotros cuando interactuamos entre nosotros, tenemos que, yo no sé si usted se va a salvar, usted dice que se va a salvar porque usted dice que cree, yo no lo sé. Usted no sabe si pues yo me tengo que comportar tratando de salvar su alma, si se va a salvar o no, eso no es algo que me compete a mí. No, eso es muy cierto. Nosotros no salvamos a nadie. Y nosotros podemos presentarle el plan de salvación a gente y esa gente nunca se salva. Claro que sí.
Yo he tenido ocasiones en la oficina donde yo estaba hablando a alguien. Yo me recuerdo, estaba hablando a una señora porque era una iglesia evangélica que son un poquito raras. Y entonces le estaba presentando el plan de salvación y ella no entendía. Ese es el problema de las doctrinas. Bueno, pero es que las doctrinas es enseñanza. Sí, pero ¿enseñamos qué? ¿Enseñamos lo que piensan los calvinistas? ¿O enseñamos lo que piensan los pentecostales? ¿Lo que piensan los presbiterianos? ¿Lo que piensan los bautistas? ¿O lo que piensan? No, por eso tenemos que estudiarlas todas y enseñarlas todas. Vamos a enseñar las doctrinas de Jesús, las doctrinas en las que todos coincidimos. Lo que pasa es que si no sabemos eso, no podemos bregar. No, yo estoy entendiendo. Pero lo que pasa es que casi siempre, cuando uno combina, si hay dos puntos bien, ¿cómo se llaman? Dos bandos encontrados, o sea, que están bien aferrados a un punto de vista y todos reclaman servir a Dios y que está basado en la Biblia, casi siempre porque ambos están correctos de cierta manera. Y lo que hay que hacer es conciliarlo, para entenderlo mejor. Pero entonces la cosa es que la idea de la voluntad independiente es donde entonces la gente es lo que causa la reprobación, pero en fin y al cabo todo va a Dios, pero es que va en una forma distinta. Entonces lo que pasa aquí es que esto es la voluntad activa de Dios y esta es la voluntad pasiva de Dios. La gente que se salva es porque Dios los escoge para salvación, y los que no se salvan es porque Él no es que los escoge para no salvarse, sino que no los escoge para nada. Y ellos se escogen. O sea que la elección es activa, mientras que la reprobación es pasiva. ¿Ves? La reprobación es parte de la predeterminación, pero no es parte de la elección. La elección es personal y activa, mientras que esto es impersonal y pasiva, basado en la fuerza. ¿Puedo ser yo escogida y rechazarlo? Eso es otra pregunta. No. Pero lógicamente, eso es lo que desarrolla el calvinismo, que lógicamente eso no hace sentido. Si tú puedes rechazarlo, entonces no eres escogido. Tengo libre albedrío. ¿Cómo? No tengo libre albedrío. No, tú no tienes libre albedrío para elegir, pero tú tienes libre albedrío para reprobar. Si fui seleccionado, exacto, pues. No, pero es que no es libre, es que es independiente. Porque el libre yo creo que es un poquito. Ok, pues los seleccionados no tienen capacidad de no hacerlo para lo que fueron seleccionados, que son salvarse. Exacto, porque Dios impone su voluntad. Miren este versículo para terminar esta parte, porque después vamos a hablar de la presciencia. ¿Qué hora es? Vamos a seguir hablando. 9:17. Es que empezamos tarde, pero básicamente vamos a este versículo, entonces terminamos. Dice Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Okay? Así que no les recibieron. Decisión personal de la gente, libre albedrío o voluntad independiente, ¿verdad? Porque no somos tan libres. Pero como somos esclavos de nosotros mismos, pues ya hay un foco de causa y efecto que emana de nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros también, ¿ves? Entonces, así que ellos se están reprobando, ¿verdad? Dice, a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Ese no recibir se están reprobando. Pero todos los que lo recibieran. Más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué está hablando? Ahora está hablando de los que los recibieron aquí, de la elección. Pero entonces, ¿qué dice? ¿Por qué fue que ellos los recibieron? Dice, a todos los que recibieron, los que creen en su nombre, dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que los recibieron porque la voluntad de Dios se impuso sobre la de ellos, de la misma forma que los niños no nacen porque ellos quieren, sino porque los padres quisieron. ¿Ves? Entonces los hijos salen de eso. Nosotros nacimos de Dios, somos hijos de Dios porque Dios nos engendra y Dios es el que hace esa decisión.
Porque nosotros, ¿verdad? Igual que nuestros hijos, o nosotros como hijos, ¿verdad? Nosotros no decidimos nacer, ¿verdad? A veces los hijos le dicen eso a uno. Sí. Pero, no tuve la culpa, sí. Es tu responsabilidad, yo no escogí nacer, así que tú tienes que sostenerme, ¿verdad? Pues... y todos lo pensamos, ¿verdad? Aunque no, aún cuando éramos niños. Pues, ¿verdad? Los hijos no escogen nacer, ni nosotros escogimos nacer. Y tampoco nosotros escogimos nacer espiritualmente, ¿verdad? Como somos hijos de Dios, Dios nuestro Padre, el que escoge tener los hijos es el Padre, ¿ves? Así que... Hay un error en nuestro análisis y me parece que es el siguiente, y me corrigen si no. Estamos partiendo de la premisa que los que son seleccionados pues, tienen que interrumpir el asunto de la causalidad porque si no, pues entonces sería culpa de Dios el pecado. Pero no los seleccionados, los reprobados. Ok, pero los seleccionados también pueden ser seleccionados y pecar, y se pasan pecando, porque Pedro se pasó pecando. Sí, pero recuérdate que nosotros hay dos principios que están en conflicto. Tenemos el hombre viejo y el hombre nuevo. Y el hombre viejo en cierto sentido todavía está reprobado. Pero tenemos un hombre nuevo que es el que se salva. Que está en proceso. Que es este de aquí. De santificación a diario. Pero, que habla del hombre viejo y el hombre nuevo. O sea, que aún los que Dios escogió para salvación van a estar pecando. Sí, porque tienen la naturaleza reprobada y la naturaleza electa juntos. Pero están en un proceso. En conflicto, y por eso tenemos que nosotros ser un sacrificio vivo, y se presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque este principio de que está reprobado tenemos que tratar de y si no lo logramos, bueno, pero cuando morimos eso se muere. No hay forma que no vamos a lograr, no hay forma que no lo logremos, que no podamos vencer el pecado porque ya fuimos seleccionados para la salvación. Es que nunca vamos a vencer esto en la tierra, un 100%, un proceso. Okay, pero los seleccionados vamos a vencer en algún momento el pecado para poder en algún momento unirnos al Padre. Bueno, la muerte elimina eso. La muerte, la resurrección. O sea que lo que tenemos que hacer es resistir. Perseverar. Bueno, no, porque la cosa es que recuérdate, mientras esto crece más y más, esto vamos a entrar como más adultos a la eternidad y con más chance de gozar de la eternidad. Estás en un proceso. Porque este proceso envuelve dolor, sufrimiento, y creo que eso es lo que estaba hablando en la otra clase, o en alguna otra clase que estaba hablando de que eso crea la gloria, que como que vamos a sufrir. Y parte de la gloria es pelear contra este enemigo que tenemos, que es nosotros mismos, la parte reprobada de nosotros. Yo creo que la forma más fácil, ¿verdad? Sin conocer, que básicamente lo que yo estoy entendiendo, y esta es mi segunda clase, es que para poder llegar a esas personas que han aprendido doctrinas humanas, ¿verdad? Tenemos que poder explicarles quién es Dios, ¿verdad? Y las características de Dios. Lo que pasa es que eso fue el semestre pasado. Pues eso, exactamente. Pues eso es lo que yo puedo tener el grasp de lo que de las dos clases que he participado. Okay. Y entonces eso es lo que estamos haciendo en este curso, es tratando de entender para poder traer a esas personas y poder explicarles a ellos por qué lo que ellos creen no se ajusta a lo que realmente es Dios. Y parte de lo que pasa aquí es que si uno no acepta esto, de que uno ha sido electo, ¿verdad? Y piensa que uno es salvo porque pues yo fui más inteligente, más lindo, fui más lindo, mejor. Esto, lo otro. El problema es que esa gente tienden a ser, eso puede llevar a orgullo. Pero también, si uno no entiende bien lo que quiere decir ser electo o seleccionado, eso también puede llevar a orgullo. Así que uno tiene que entenderlo bien, porque lo que tenemos que darnos cuenta es que, porque entonces ahí está lo que vamos a hablar de la próxima vez, que es la presciencia. Porque entonces alguna gente dice, pero Dios me escogió porque Él vio que yo iba a aceptar. Pero eso es otra manera de tirarlo otra vez aquí a la...
Porque pero eso, es más fácil para mí, ¿verdad? Yo lo veo más fácil. No sé qué no es lo que estamos haciendo, pero es buscar la esencia de estas personas que desvirtuaron o interpretaron en algún momento y trabajar con la credibilidad de esas personas. No, pero es que esta gente son bien creíbles. O sea, Calvino fue una persona, o sea, que fue un teólogo un teólogo, él fue parte de la Reforma, o sea, la influencia de él creó Holanda, Suiza, Escocia, los Estados Unidos, tuvo un impacto súper grande sobre el mundo, o sea, que son gente que Dios usó grandemente. Entonces, aunque Arminio no se sabe mucho de eso, porque promovió el arminianismo fue Wesley. Y Wesley fue también uno de los grandes evangelistas del siglo pasado, o sea, una persona que Dios usó grandemente. Muchos de los signos son de Wesley. Ahí es donde te parte de la premisa de que son dos verdades, pero lo que pasa es que están en los dos extremos, que es lo que otro decía, y por eso hay que buscar conciliarla. Exactamente. Cuando uno mira, uno no puede decir que ninguno de los dos campos tiene un problema mayor. ¿Ves? Tienen problemas, pero son iguales. Es una pena que los feligreses no piensen igual dentro de los presbiterianos y los pentecostales. Bueno, lo que pasa es que entonces uno tiene los bautistas. Y ya sabemos cómo va con eso. Y los bautistas están aquí. Y entonces lo que pasa es que lo que pasa con los bautistas... la bola, en vez de tirar para allá para acá. Es que ya dicen, sabemos cómo nos fue ahí. vamos a ignorar esto y vamos a decir que la King James es la inspirada por Dios. Que decía, hay que pelear por algo, ¿verdad? Así que vamos a no pelear por esto, vamos a pelear por cuál traducción vamos a usar. Ok, vamos a cerrar entonces. La próxima vez hablamos de la presciencia y entonces la intensidad del plan, cómo es que Dios hace la predeterminación y cómo es que también quizás que él selecciona a qué nivel y qué herramientas, ¿verdad? Dios podría ser que esté usando basado en algunos versículos. ¿Okay? Y especialmente entonces la presciencia, vamos a usar muchos versículos que es muy interesante, porque eso es parte de la omnisciencia de Dios. Dios no solamente sabe todas las cosas que son, que ya eso es infinito, sino que Él sabe lo que va a suceder y lo que podría suceder. Tiene las dos ahí. Él no sabe solamente lo que va a suceder. Él sabe si yo hago esto, va a pasar esto, y si yo hago esto, va a pasar esto. Un poquito, sale una Puede cosa. ser un multiverses que hablan de verdad que cada vez que hay una de esos posible outcome. quantum determination de eso, que entonces te crea un universo nuevo cada vez que cada partícula hace una de las dos opciones que tiene. Dios sabe todas esas posibilidades, o sea que es una cantidad infinita de futuro que Dios sabe. Y vamos a ver versículos que dicen eso. Try to escape that way, he's going to come around and say, oh, there you go. Yeah. It was all part of my plan. Yeah. Exacto, y por eso es que quizás Dios es atemporal porque está en una cantidad infinita de tiempos y espacios. Bueno, pues vamos a... Por eso es que se salvan por fe, porque si lo vamos a tratar de hacer únicamente con mente humana, es de verdad que... Sí, pero lo que estaba diciendo es que mucha gente que se salva tienen orgullo porque piensan, yo me salvé porque yo era más por mi mérito. Y la cosa es que cuando uno empieza a entender esto, entonces uno se da cuenta que no es así. No, yo fui salvo porque Dios tuvo misericordia de mí. Y eso para mí, o sea, yo puedo decir como testimonio personal que eso me creó mucha resistencia, pero darme cuenta que es posible que yo hubiera terminado en el infierno, pero Dios intervino en la cadena de causa y efecto que me estaba llevando al infierno, intervino y me salvó, ¿verdad? Porque Él quiso, no porque nada que yo hice. Y si no fuera que Él quisiera, yo voluntariamente hubiera ¿verdad? Corrido rumbo a ese precipicio, me hubiera tirado yo mismo al infierno. Y eso es algo que es bien humillante para uno y debe motivarnos a nosotros entonces, ¿verdad? Dar ese llamado universal, ¿verdad? Que no podemos salvar a la gente, pero sí podemos dar ese testimonio y ofrecer la salvación a otras personas, porque hay una correlación entre más hacemos eso, más Dios escoge.
a la gente. Claro, Que mientras más uno... Tú esparces la semilla, la palabra, y que después la palabra haga efecto como Dios quiere en su soberanía sobre en cada uno de los corazones. Y Dios a veces, y la cosa es que Dios obra y llama a gente a través de ese deseo que Él pone en mi corazón. Y entre más las lleva, más se salvan. Exacto, que parte del, o sea, porque no es que tampoco que, o sea, no es que Dios dice, esa gente de Corea del Norte yo no quiero que se salven. No es ser egoísta con ese regalo. No Exacto. puede. Ser egoísta con eso. Porque era un regalo. No fue nada que yo me Gracias. Lo que merecí. por gracia, Gracias. lo que por Es gracia merecido. recibe, por gracia da, ¿qué dice? Exacto. Sí. Y verdad que hay un versículo en la Biblia que no recuerdo, que le dice, no sé si era un leproso o alguien que Jesús sanó, que le dijo, si quieres. Sí. Sí, El que estaba esperando para que lo metieran al Si lo es, ese es. si lo metieran al agua y Sí, le dice, pero ¿tú así quieres es. estar sano? Sí. sí, pero yo creo que hay Si una tú ocasión quieres, donde si Él tú también le quieres dijo... hacerme, si tú quieres hacerlo, hazlo. Sí. Le dice básicamente, la persona le pide, Jesús, si tú quieres sanarme o liberarme, no sé si eran de liberar los demonios o sanarlo, hazlo. Y él dijo, sí quiero. Y entonces hace el Sí, milagro. exacto, porque Jesús le preguntó, dijo algo, no me recuerdo bien el contexto, entonces Él dijo que Él sabía que si tú, yo creo que Él decía que si Él tenía fe de que Jesús lo iba a salvar, entonces Él dice, yo sé que si tú quieres, tú me puedes sanar, algo así. Algo así es. Muy bien. Vamos a ver. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase. Pido que podamos, que nos ayudes a entenderte mejor, pero no solamente para tener conocimiento, sino para motivarnos a ir y pregar tu palabra y educar a la gente para que puedan vivir vidas como tú quieres que vivan, vidas santas y vidas de servicio y amor para los demás, sabiendo que esto que hemos recibido es algo que no merecíamos para nada y tú por tus razones que tú sabes, solo sabes, decidiste salvarnos a nosotros. En nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. La señora va a ser una buena. Alma, estoy retrasada por un semestre completo. Claro, pero Si tienes el libro de texto, Deja buscarte el libro. No. Que es muy puedes bueno. leer los Y eso me va a capítulos. ayudar. Te va a Este, ayudar. ¿él se apagó esto? Te va a- ¿Cómo? ¿Es esto para mí? Is it on? ¿Y cuánto duró el seminario pasado? Un semestre completo. Fue de enero a mayo. ¿Serán 12 clases? Sonny. Creo que sí, como 12 clases. ¿Y esto está diseñado para hacer cuánto? Yes. Este. Yeah, turn it off for just a Yo creo que se acaba en diciembre, ¿no? Come on.